En este vídeo vamos a profundizar en el funcionamiento de los objetos en JavaScript, abordando el tema específico de la herencia y los detalles que intervienen en su correcta utilización, entre los que se destacan los prototipos, propiedades y atributos, cuyos conceptos resultan relevantes en la construcción óptima del código. Los invito a descubrir por qué los objetos en JavaScript son considerados un valor compuesto que, además de estar conformado por su propio conjunto de propiedades, heredan otras propiedades que en su mayoría suelen ser métodos de un objeto asociado al que se le denomina prototipo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por estar ahí. Ya saben que este es un canal enfocado en temas asociados al desarrollo web que busca construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en esta actividad. En este vídeo analizaremos con mayor detalle el funcionamiento de los objetos en JavaScript y para ello es necesario tener en cuenta que el término objeto en este lenguaje de programación se utiliza indiscriminadamente para referirse a diferentes cosas. Un ejemplo de ello se presentó cuando en el curso básico de JavaScript que se publicó en este canal se hablaba de los tipos de valor que utiliza este lenguaje de programación, los cuales están clasificados en dos grandes categorías. La primera de ellas era la del tipo primitivo y la segunda correspondía a los del tipo objeto o no primitivos. En esta segunda categoría de los valores del tipo objeto se incluían los arreglos y los objetos, lo que implica que un array o matriz es considerado también un objeto, y para conocer el porqué de este tratamiento vamos a emplear la consola del panel de inspección del navegador, en la que estoy copiando el arreglo impares y el objeto literatura declarados como ejemplos en el editor. Una vez copiada la información en la consola, realizo el llamado del arreglo impares, generando como resultado la cantidad de elementos que aloja este arreglo encerrado entre un juego de paréntesis seguido de la sintaxis que emplea JavaScript para representar este tipo de elementos. Enseguida realizo el llamado del objeto literatura y como resultado se obtiene la información alojada dentro de dicho objeto, identificando cada pareja clave-valor a las que también se les conoce como hash, hash table, diccionario o matriz asociativa. Cada una de estas dos líneas de resultados inician con una pequeña flecha y al dar clic sobre cada una de ellas se puede ver la similitud en el formato empleado para visualizar estos datos, el cual corresponde a la sintaxis empleada en la escritura de objetos. En la línea del resultado del llamado del arreglo impares, se puede ver que los nombres de las propiedades hacen referencia al número de posición del arreglo, iniciando desde la posición 0, seguidos del signo de dos puntos y el valor alojado en cada posición, mientras que en la línea de resultado del llamado del objeto literatura, los nombres de las propiedades corresponden a los strings autor y novel, seguidas del signo de dos puntos y su respectivo valor. En este punto es importante mencionar que la asignación de nombres a las propiedades de un objeto antes utilizaba únicamente el tipo de valor primitivo string, como sucede en nuestro ejemplo del objeto literatura, pero a partir de ECMAScript 6 también es posible emplear el tipo de valor primitivo symbol, el cual se usa para crear nombres de propiedades únicos cuya implementación exploraremos más adelante. Por ahora vamos a enfocarnos en el uso de esta sintaxis para la representación tanto de arreglos como de objetos, que hace que en este contexto se pueda decir que un arreglo es también un objeto, y si revisamos el final de cada resultado podemos encontrar información adicional que no está directamente asociada a la declaración de este par de variables de ejemplo. En el resultado del llamado del arreglo impares aparece la propiedad length, que hace referencia a la longitud del arreglo, que en este caso tiene un valor asignado igual a 5, porque esta es la cantidad de elementos alojados por dicho arreglo y corresponde a una propiedad interna que es propia de cada instancia de arreglo. Debajo de la propiedad interna length
aparece otra información adicional que está asociada a la característica de JavaScript de ser un lenguaje de programación basado en prototipos, y dichos prototipos se pueden definir como una serie de objetos predeterminados que proporciona este lenguaje para facilitar el trabajo con los tipos de datos y la herencia de propiedades. En este ejemplo, la información indica puntualmente que el arreglo impares hereda propiedades de un prototipo llamado array.prototype, y dichas propiedades en su gran mayoría corresponden a métodos, los cuales podemos ver al dar clic en la flecha que aparece al inicio de los corchetes que encierran la palabra prototype. Allí aparecen métodos como filter, foreach y map que vimos al final del curso de JavaScript, evidenciando que cada vez que se declara un arreglo, dicho arreglo hereda propiedades de su prototipo llamado array.prototype, y que esta herencia prototípica permite que estas propiedades, que en su mayoría son métodos, estén disponibles en el arreglo declarado sin necesidad de escribirlos nuevamente. Algo similar sucede con la palabra prototype, que aparece al final del resultado del llamado del objeto literatura, excepto que en este caso el término que acompaña a esta palabra es object, lo que indica que nuestro objeto de ejemplo hereda propiedades de un prototipo llamado object.prototype, que es el que sirve de base a la mayoría de objetos en JavaScript. Al igual que en el resultado del llamado del arreglo impares, la palabra prototype es una referencia interna que existe en cada objeto declarado, la cual apunta al prototipo desde el que dicho objeto está heredando propiedades, y al dar clic a la flecha que aparece al inicio, podemos ver que la mayoría de estas propiedades heredadas corresponden igualmente a métodos. Este concepto de herencia prototípica nos permite identificar que en los objetos de JavaScript existen propiedades llamadas propiedades propias, que corresponden a las definidas directamente en un objeto como autor y novel en nuestro ejemplo literatura, y existen otras propiedades llamadas propiedades heredadas que se reciben de un objeto prototipo, que para el mismo ejemplo es object.prototype. Las propiedades, ya sean propias o heredadas, además de contar con un nombre, el cual no puede repetirse dentro del mismo objeto, y como lo mencioné, puede expresarse como una cadena o empleando el tipo de valor primitivo symbol, también cuentan con un valor asociado que puede utilizar cualquier tipo de valor, ya sea primitivo o del tipo objeto. Un ejemplo de ello es la variable detalle que acabo de declarar en el editor, la cual corresponde a un objeto similar al objeto literatura, excepto que el valor asignado a la primera propiedad ha dejado de ser un string para convertirse en un objeto con dos propiedades, en donde la primera de ellas corresponde al nombre del autor y la segunda a su país de nacimiento. Pero regresemos de nuevo a la consola del navegador para enfocarnos en la primera de las propiedades desplegadas al dar clic en la flecha que acompaña a la palabra prototype, que hace parte del resultado del llamado de nuestro objeto literatura, la cual corresponde a constructor, cuyo valor asignado es una función llamada object, lo que hace pensar que se trata de un método. Realmente constructor no es técnicamente un método, ya que a pesar de que su valor asignado es una función llamada object, esta es una función preestablecida que está siempre disponible y es parte integral de JavaScript, lo que hace que constructor se convierta en una propiedad cuyo uso principal es el de indicar cuál fue la función constructora que creó un determinado objeto, y el otro uso que tiene es el de facilitar la creación de nuevas instancias del mismo tipo de objeto. Esto significa que debido a que en la creación de nuestro objeto literatura se empleó la sintaxis literal de las llaves que encierran el conjunto de propiedades, internamente JavaScript utilizó la función constructora llamada object y asignó el prototipo llamado object.prototype,
del cual se heredan sus propiedades y métodos que incluyen la propiedad constructor, que a su vez tiene como valor la función constructora object. Para profundizar un poco más en la forma en la que la arquitectura basada en prototipos de JavaScript utiliza la función constructora object, vamos a dar clic en la flecha que acompaña a la propiedad constructor, lo que despliega la información asociada a esta sección, en la que se incluye un nuevo listado de propiedades y métodos. Estas propiedades y métodos hacen parte de la función constructora object, confirmando que el término objeto en JavaScript también es utilizado para referirse a las funciones, las cuales están conformadas por una serie de parejas clave-valor, como lo estamos viendo en este instante. De este nuevo listado, vamos a emplear el método getOwnPropertyDescriptor, el cual sirve para obtener información detallada acerca de los 3 atributos que posee toda propiedad que hace parte de un objeto en JavaScript, cuyos valores asociados son del tipo booleano y de forma predeterminada utilizan el valor true para indicar que cada una de estas 3 capacidades está habilitada. Esta información la podemos visualizar escribiendo el nombre del método getOwnPropertyDescriptor precedido del nombre del objeto al que pertenece, que como ya se mencionó es la función object, seguido del signo punto, y entre paréntesis se indican los 2 parámetros que requiere, los cuales corresponden al nombre del objeto y la propiedad que será analizada entre comillas, separados por el signo coma. Es importante recordar que el nombre de la propiedad empleada como segundo parámetro en este método debe ir entre comillas para que JavaScript identifique que se trata del nombre de una propiedad, ya que de lo contrario interpretará que se trata de una variable y generará error. Una vez se escribe esta instrucción en la consola y se oprime la tecla Enter, el resultado que se obtiene es un objeto conformado por 4 propiedades, iniciando por value o valor, que para nuestro ejemplo corresponde al autor Octavio Paz. Las 3 siguientes propiedades de este objeto obtenido como resultado corresponden a los 3 atributos que les mencionaba, en donde el primero de ellos corresponde a la capacidad que tiene la propiedad de poder cambiar su valor asociado, y el término para hacer referencia a esta condición es la palabra en inglés readable. El segundo atributo emplea el término enumerable e indica si la propiedad será incluida cuando las propiedades del objeto al que pertenece sean listadas y o si dicha propiedad se incluirá en los procesos de iteración que realizan bucles como el for in y métodos como el keys, que revisaremos en futuros vídeos. Finalmente está el tercer atributo llamado configurable, el cual indica si la propiedad puede ser eliminada y si sus atributos pueden ser modificados. Entre los objetos integrados de JavaScript existen algunos cuyos valores para estos 3 atributos están deshabilitados y utilizan el valor false, pero como les indiqué hace un momento, cuando se crean objetos en JavaScript, estos 3 atributos utilizan el valor true de forma predeterminada, que corresponde al resultado obtenido en nuestro ejemplo. Más adelante analizaremos técnicas para especificar los valores de estos atributos y configurarlos de acuerdo a las necesidades de un determinado proyecto. Y por ahora vamos a dejar hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a revisar otro aspecto del desarrollo web.